Capítulo 84. Bai Xiaochun se sorprendió tanto por el repentino grito enfurecido que dio un salto por el aire. Cuando se volteó a ver por encima de su hombro y vio al anciano Zhou embistiendo agresivamente hacia él, se le abrieron los ojos ampliamente y casi se desmaya del susto. El anciano Zhou se veía como un monstruo asesino y demoníaco, y a pesar de que no gritaba que tuviera la intención de llevarse la vida de Bai Xiaochun, solo que iba a hacerlo experimentar el mismo sufrimiento que el Fénix. Bai Xiaochun recordó cómo se veía el Fénix después de un día entero de abalanzarse sobre las otras aves en el pico nube fragante. La simple idea hizo que se le pusiera la piel de gallina. No pudo evitar imaginarse cómo hubiera sido estar en el lugar de ese Fénix, y se le abrieron los ojos enormemente. Temblando, miró hacia adelante una vez más y empezó a aumentar su velocidad. No le faltaba coraje. Solo le temía a la muerte. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en este momento había sucedido demasiado repentinamente. Además, había cosas en este mundo a las que se debía temer más que a la muerte, tales como ser transformado en un Fénix. Cuando pensó en eso, Bai Xiaochun no pudo evitar gritar: «Hermano mayor, sálvame. No quiero que me transformen en un pájaro». Arriba en el balcón, Zheng Yuandong aclaró su garganta y pretendió no escuchar nada. Debido a la repentina e intensa provocación, Bai Xiaochun dejó salir un grito aterrador tras otro. Al mismo tiempo, incrementó su velocidad explosivamente. En un parpadeo, se transformó en una serie de imágenes residuales mientras salía disparado hacia los discípulos que corrían en el último lugar. Estos discípulos sintieron como una especie de viento acercándoseles desde atrás, luego se quedaron mirando impresionados como Bai Xiaochun los pasaba a alta velocidad. ¿Qué tan rápido está yendo? Todos estaban ya lo bastante impresionados de por sí, pero luego el anciano Zhou venía acelerando persiguiendo de cerca a Bai Xiaochun. Esto hizo que innumerables discípulos quedaran boquiabiertos. Los discípulos de la secta externa en la audiencia se quedaron mirando a lo que ocurría con sus ojos enormes llenos de asombro. No puedo creer que Bai Xiaochun vaya tan rápido. Parece que ser perseguido lo hace ir más rápido de lo usual. La audiencia estaba escandalizada, y Bai Xiaochun quería llorar, a pesar de que no le salían las lágrimas. Se sentía completamente difamado mientras corría por su vida, pasando a un discípulo tras otro, los cuales todos se quedaban boquiabiertos del asombro. Hubo uno de ellos que no estaba dispuesto a ser sobrepasado. Apretando sus dientes, aceleró con toda la velocidad que podía, y sin embargo al final, solo podía observar cómo Bai Xiaochun lo pasaba hacia adelante a la distancia. Maldita sea, corre más rápido que una rata a la que le pisaron la cola. A estas alturas, los discípulos tanto adentro como afuera del puente estaban completamente aturdidos por el aterrador despliegue de velocidad que había demostrado Bai Xiaochun. Incluso el líder de la secta y los demás solo podían mirar con las bocas abiertas, totalmente impactados por la velocidad que estaban presenciando. Sonriendo con ironía, Li Qingou se volteó hacia Zheng Yuandong y dijo: «Bueno, realmente sabes cómo manejar las cosas, líder de la secta». Xume Ixian y el anciano del pico cresta verde tenían expresiones extrañas en sus rostros, y los otros ancianos circundantes no pudieron evitar reírse. Zheng Yuandong aclaró su garganta. Para un terco y travieso chico como él realmente no hay más opciones. Al mismo tiempo, Bai Xiaochun estaba agarrando aún más velocidad, haciendo que la audiencia se conmocionara aún más. Ya sobrepasó a la mitad de los otros discípulos. A este ritmo, definitivamente llegará a los primeros 100. Algunos en la audiencia inmediatamente empezaron a alentar. «Corre, tío de la secta Bai, corre». Sin embargo, fue en este momento que las piedras sobre el puente repentinamente temblaron, y empezaron a transformarse en numerosas marionetas. Con ojos brillantes, las marionetas rugieron y se abalanzaron sobre los discípulos que corrían. En la delantera se encontraba Shan Wantianzhou, cuya expresión era la misma de siempre mientras blandía su espada por el aire, haciendo que varias marionetas explotaran. No bajó la velocidad en lo más mínimo, manteniendo su posición en el primer lugar. Cerca detrás de él estaban Lu Tianlei y Zhou Xingqi, al igual que un puñado más de otros discípulos que habían mantenido su cultivo e identidades en secreto. El grupo entero deshizo fácilmente de las marionetas y siguió adelante a toda velocidad.
También aparecieron marionetas alrededor de Bai Xiaochun. Veía ansiosamente cómo se acercaban, y estaba justo a punto de atacar, cuando repentinamente, el viento trajo el sonido de un grito detrás de él mientras se acercaba el anciano Zhou. Cambié de opinión Bai Xiaochun. Después de que te atrape, no te haré experimentar lo que sufrió mi fénix. Te haré sentir el dolor que las otras aves sintieron. Dicho esto, se rió cruelmente. En este punto, estaba quitándose todos los frenos en su intento de incitar a Bai Xiaochun. Cuando Bai Xiaochun escuchó las palabras del anciano Zhou, toda la sangre de su cuerpo aceleró hacia su cerebro, y su visión se empezó a nublar. Recordó el destino miserable de las aves, y los gritos angustiados de los pollos de cola espiritual, y el poderoso cuerpo del fénix. Luego dejó salir el grito más penetrante y agonizante de toda su vida. Ayúdenme. No quiero que se abalancen sobre mí. Ahora estaba aún más asustado que cuando había sido perseguido por el clan Luochen. Nunca antes en su vida había sido incitado de esta manera. Mientras gritaba y temblaba, una luz plateada empezó a brillar sobre su piel, cubriéndolo hasta el punto en el que casi parecía estar hecho de plata. En este punto, avanzó a otro nivel de velocidad. Incluso mientras se le acercaba el anciano Zhou, salió disparado como un jabalí salvaje asustado. ¡Boom! Ahora se movía tan rápido que cualquier marioneta que se le acercara era instantáneamente aporreada y mandada a volar por los aires. Era como un rayo de luz que salió disparado a una velocidad deslumbrante. A la distancia, ni siquiera era posible ver a Bai Xiaochun, solo las incontables marionetas siendo arrojadas por el aire después ser golpeadas. Ahora se estaba moviendo mucho, mucho más rápido que antes, y rápidamente sobrepasó a los primeros 400 para alcanzar los primeros 300. Luego 200. Hasta que finalmente estaba en los primeros 100. Se estaba moviendo demasiado rápido. Estruendos se escuchaban mientras pasaba incontables discípulos, quienes se quedaban mirando impresionados al enloquecido Bai Xiaochun. Este gritaba mientras corría hacia adelante, con sus ojos inyectados de sangre y jurándose a sí mismo que nunca jamás debía permitirse ser capturado por el anciano Zhou. Ya se había olvidado de la prueba de fuego, o sobre la clasificación. Todo lo que estaba pensando era que necesitaba correr fuera del puente. Los otros discípulos en su camino se volvieron obstáculos que agarraba y mandaba volando a un lado. La audiencia simplemente observaba asombrada. ¿Él es siquiera un humano? De ninguna manera. Es como una mezcla entre un jabalí salvaje y un dragón. El anciano solo observaba asombrado cómo Bai Xiaochun seguía adelante sin evadir nada a su paso, y en cambio simplemente embestía todo fuera de su camino. El anciano Zhou no pudo evitar preguntarse si se había pasado un poco con su presión a Bai Xiaochun. Nada parecía ser capaz de contenerlo. Su velocidad desafiaba lo descriptible, y sin embargo, seguía acelerando. Luego, más sonidos estruendosos se escucharon mientras aparecían nuevos obstáculos. En lugar de marionetas, aparecieron numerosas redes, extendiéndose enfrente de los discípulos para impedir su progreso. Sin embargo, al instante en el que una red apareció enfrente de Bai Xiaochun, embistió directamente a través de ella, dejando atrás no más que un agujero. Sonidos de cosas reventándose se escucharon mientras las redes eran incapaces de entorpecerlo siquiera por un momento. Era su increíble velocidad lo que lo había transformado en un sable afilado. Luego, la tierra empezó a ondular, se había transformado en una ciénaga, con la adición de remolinos ocasionales. El cambio repentino bajó la velocidad de muchas personas, pero no la de Bai Xiaochun. Ni siquiera notó lo que había ocurrido. El sonido del aire y el agua siendo cortados a alta velocidad se pudo escuchar mientras salía disparado hacia adelante. Ni siquiera los remolinos podían retrasarlo. En poco tiempo, ya estaba en los primeros 80. Luego los primeros 50, 30, y finalmente, los primeros 10. Después de ver eso, el anciano Zhou quedó boquiabierto. Considerando su reacción, prácticamente no había necesidad de mencionar a los discípulos en la audiencia. Todos los ojos estaban fijos sobre Bai Xiaochun. Ni una persona estaba siquiera mirando a Shan Wantianzhou y los demás a la cabeza. Un joven sin cabello con ojos fríos y siniestros apareció enfrente de Bai Xiaochun.
había estado ocultado su verdadero poder de combate por años, y rara vez tenía contacto con nadie. Su propósito entero en este día era asegurarse de que los llamados 3 primeros elegidos supieran que siempre había personas más poderosas en el mundo. Su persona entera irradiaba una luz titilante, y 3 perlas giraban alrededor de él, permitiéndole cortar a través de todos los obstáculos como un cuchillo afilado a través del bambú. Mientras corría hacia adelante, una docena de vórtices aparecieron alrededor de él. Sin embargo, sabía que mientras mantuviera su impulso al pasar a través de esta área, desaparecerían rápidamente. Mientras más fuerte eres, más vórtices aparecen. Me pregunto cuántos vórtices aparecieron para las personas que pasaron por esta área antes que yo. Debe de haber sido una escena impresionante. Mientras el discípulo calvo aún murmuraba consigo mismo, escuchó un zumbido a través del aire detrás de él. Sorprendido, asumió que debía de estar oyendo cosas. Después de todo, no había nada que pudiera posiblemente acelerar por el aire de esa manera, no aquí. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera voltear su cabeza, una ráfaga de viento lo rebasó, y una figura borrosa lo pasó a toda velocidad. Rodeando a esa persona había más de 100 vórtices. Los ojos del discípulo calvo se abrieron enormemente mientras la figura lo rebasaba sin bajar su velocidad en lo absoluto. El discípulo se frotó los ojos, pensando que debía de estar viendo cosas. En este punto, apenas pudo distinguir a la persona que aceleraba en la distancia. «Imposible», gritó. Bai Xiaochun gritó temblando y disparándose hacia adelante con más de 100 vórtices alrededor de él. Sin embargo, después de pasar a través de la región actual, se desvanecieron. Aumentando su velocidad, pasó a más discípulos. Todas estas personas estaban en los primeros 10, y por años habían estado ocultando su fuerza y buena fortuna, esperando revelarla ahora de manera impactante. Pero luego Bai Xiaochun apareció, y todo lo que podían hacer era quedársele mirando impresionados por su anormal desempeño. Zhou Xingqi apretó sus dientes mientras entraba en un área nueva. Una intensa presión pesaba sobre ella intentando detenerla en su sitio, forzándola a bajar su velocidad. Sin embargo, mientras aún se esforzaba hacia adelante, escuchó sonidos de crujidos detrás de ella. Con su boca abierta, se volteó hacia atrás, después de lo cual sus pupilas se contrajeron de incredulidad. Una explosión se escuchó mientras Bai Xiaochun pasaba disparado a un lado de ella. Moviéndose tan rápido que la presión que intentaba retrasarlo no le hacía nada. Se podían escuchar sonidos de cosas quebrándose mientras se abrían fisuras en el aire las cuales luego se destrozaron. Bai Xiaochun. Imposible. Solo podía quedarse mirando mientras Bai Xiaochun destrozaba la presión sólida alrededor y luego seguía disparado adelante como un relámpago.